Lección 1. Mantenerse organizado. Realmente ayuda a mantenernos organizados y no olvidar nada durante nuestros días ajetreados. Estoy completamente de acuerdo. Disponer de un sistema puede marcar una gran diferencia en nuestra productividad. Sí, creo que llevar listas y usar recordatorios en mi teléfono me ayuda mucho. Eso es inteligente. Me gusta usar una agenda para anotar las tareas y citas importantes. Exactamente. Me permite visualizar mi agenda y priorizar de manera efectiva. Además, reduce el estrés porque sé que no pasaré por alto nada importante. Absolutamente. Compartamos consejos sobre cómo ambos podemos mejorar las estrategias de nuestra organización. Eso me encantaría. Juntos, podemos motivarnos unos a otros para cumplir con nuestras responsabilidades. Brindemos por un estilo de vida más organizado y productivo para los dos. Lección 2. Mejora continua. La mejora continua de la enseñanza es esencial para crear un mejor entorno de aprendizaje. Estoy completamente de acuerdo. Por estas razones, la enseñanza y el aprendizaje deben complementarse de manera efectiva. Sí, cuando los educadores evolucionan sus métodos, esto beneficia directamente a las experiencias de los estudiantes. Absolutamente. Los enfoques innovadores pueden involucrar a los estudiantes y mejorar su comprensión. Creo que los comentarios de los estudiantes también son cruciales para que los profesores crezcan. Sí, los comentarios constructivos ayudan a los educadores a identificar áreas de mejora. Analicemos las estrategias que podemos implementar para promover este ciclo de mejora. Me encantaría. Colaborar en nuevas ideas puede conducir a cambios increíbles en nuestras prácticas docentes. Juntos, podemos crear un impacto positivo en nuestra comunidad de aprendizaje. Lección 3. Elaboración de proyectos. Eso es muy creativo. ¿Qué haces con las manualidades que haces? Normalmente los regalo a amigos y familiares o decoro mi casa con ellos. Es una idea encantadora. Los regalos personales hechos a mano siempre tienen un toque especial. Absolutamente. Es gratificante ver que otros aprecian el tiempo y el esfuerzo que dedico a mis creaciones. Me lo imagino. La artesanía también puede ser una excelente manera de expresar tu personalidad y estilo. Sí, me permite mostrar mi creatividad de forma tangible. Planifiquemos juntos un día de manualidades, sería divertido compartir ideas y técnicas. Eso me encantaría. Colaborar en proyectos puede inspirarnos a probar cosas nuevas. Estamos aquí para hacer cosas hermosas juntos y compartir nuestra creatividad. Lección 4. Reflexiones históricas. Se volvió más retraído y actuó con menos frecuencia hacia el año 1817. Eso es intrigante. Hace que te preguntes qué factores contribuyeron a su cambio de comportamiento. Absolutamente. A veces, los desafíos personales pueden afectar incluso a las personas más talentosas. Estoy de acuerdo. Es importante entender el contexto de sus vidas durante ese tiempo. Sí, explorar sus luchas puede proporcionar información valiosa sobre su legado. Profundicemos en su historia y veamos cómo estas experiencias moldearon sus contribuciones. Gran idea. Comprender las dificultades a las que se enfrentó puede aumentar nuestro aprecio por su trabajo. Sí, y nos recuerda que cada uno tiene sus propias batallas que librar. Honremos su viaje aprendiendo más sobre su vida y sus logros. Lección 5. Esfuerzos humanitarios. Y las personas desinteresadas cuyos esfuerzos han aliviado el sufrimiento de millones de personas realmente nos inspiran. Absolutamente.
Su dedicación a ayudar a los demás es un testimonio del poder de la compasión. Sí, es increíble cómo las acciones de una persona pueden crear un efecto dominó de cambio positivo. Estoy completamente de acuerdo. Debemos celebrar y apoyar a quienes dedican sus vidas al servicio. Analicemos las formas en que podemos contribuir a los esfuerzos humanitarios en nuestra propia comunidad. Suena como una idea maravillosa. Incluso las pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia. Sí, juntos podemos inspirar a otros a unirse a nosotros para lograr un impacto positivo. Tengo muchas ganas de explorar oportunidades para ayudar a los necesitados. Estamos aquí para marcar la diferencia y apoyar a las personas desinteresadas que hay entre nosotros. Lección 6. Exploración culinaria. Me encantaría probar esa receta de salsa para pasta, suena increíble. Sí, creo que será una deliciosa mezcla de sabores que podremos disfrutar juntos. Ya me imagino el rico aroma que llena la cocina mientras se cocina. Absolutamente. Cocinar juntos hará que sea aún más agradable y memorable. Creo que deberíamos reunir todos los ingredientes y pasar un día de cocina divertido. Gran idea. Siempre es agradable compartir la experiencia y crear algo delicioso. Sí, y experimentar con nuevas recetas puede llevar a descubrimientos sorprendentes. Tengo ganas de ver cómo resulta esto. La cocina es una salida muy creativa. Brindemos por una aventura culinaria llena de risas y buena comida. Lección 7. Planificación del viaje. Creo que deberíamos planificar nuestro viaje, diría que una semana debería ser suficiente para explorar todo lo que queremos ver. Eso suena perfecto. Una semana nos da tiempo de sobra para relajarnos y disfrutar de las vistas sin prisas. Exactamente. Podemos visitar las principales atracciones y aún así tener tiempo para algunas aventuras espontáneas en el camino. Sí, y tener una semana nos permite sumergirnos realmente en la cultura local. Estoy de acuerdo. Hagamos una lista de todos los lugares que queremos visitar y las actividades que queremos realizar. Gran idea. De esta manera, podemos priorizar y asegurarnos de aprovechar al máximo nuestro tiempo. Tengo muchas ganas de empezar a planificar. Explorar nuevos lugares juntos será un placer. Definitivamente. Brindemos por crear recuerdos inolvidables en nuestra próxima aventura. Sí, hagamos de este viaje algo digno de admirar. Lección 8. Pesca y comunidad. Dependían en gran medida de la pesca para alimentarse, lo que moldeó su forma de vida de una manera tan notable. Sí, vivían en pueblos poblados y se hicieron expertos en tallar madera de los árboles circundantes. Es fascinante cómo sus habilidades en la pesca y la carpintería les ayudaron a prosperar. Absolutamente. Estas habilidades les permitieron crear comunidades sostenibles que florecieron con el tiempo. Me encanta cómo utilizaron los recursos que los rodeaban para satisfacer sus necesidades. Exactamente. Su conexión con la naturaleza era esencial tanto para su supervivencia como para su identidad cultural. Aprendamos más sobre cómo estas prácticas han influido en los estilos de vida modernos. Me encantaría. Comprender su historia puede ofrecernos lecciones valiosas en la actualidad. Sí, es importante apreciar las tradiciones que han dado forma a nuestro mundo. Lección 9. Alojamientos perfectos. Yo también. Asegurémonos de encontrar el lugar perfecto para hospedarnos durante nuestro viaje. Absolutamente. Un alojamiento confortable realmente puede mejorar toda la experiencia. Sí, preferiría un lugar con buenas críticas y un cómodo acceso a las atracciones locales.
Esa es una elección inteligente. Además, es esencial tener una habitación acogedora para relajarse después de un día de exploración. Exactamente. Creo que deberíamos empezar a buscar opciones pronto para conseguir las mejores ofertas. Estoy de acuerdo. Siempre es una buena idea reservar alojamiento con antelación, especialmente durante la temporada alta. Consideremos también servicios como el desayuno y el wifi para que nuestra estancia sea más agradable. Gran punto. Esos extras realmente pueden aumentar nuestra comodidad y conveniencia. Me entusiasma encontrar el lugar ideal que se adapte perfectamente a nuestras necesidades. Lección 10. Mantenimiento de la aviación. Las reparaciones son cruciales para cualquier aerolínea. Ninguna compañía aérea quiere tener sus aviones en el hangar cuando podrían estar en el aire ganando dinero. Absolutamente. Mantener los aviones operativos es esencial para mantener los horarios y la satisfacción del cliente. Sí, el tiempo de inactividad puede ser costoso, tanto en términos de dinero como de reputación. Estoy de acuerdo. Por eso son tan importantes el mantenimiento regular y las reparaciones rápidas. Exactamente. Garantiza que los vuelos sean seguros y confiables para los pasajeros. Analicemos cómo las aerolíneas pueden mejorar sus procesos de mantenimiento para minimizar las demoras. Gran idea. Las innovaciones en tecnología podrían desempeñar un papel importante en esta área. Sí, e invertir en técnicos cualificados es igualmente importante para lograr reparaciones de calidad. Juntos, podemos explorar soluciones que mejoren la eficiencia en la industria de la aviación. Lección 11. Establecer planes. Voy por si acaso, pero creo que es mejor estar preparado. De acuerdo. Fijemos una fecha y hagamos los arreglos necesarios con anticipación. Sí, la planificación ayudará a garantizar que todo vaya bien y no nos perdamos nada. Exactamente. Tener un plan claro hace que sea más fácil disfrutar de la experiencia. Creo que también deberíamos discutir lo que queremos lograr durante este tiempo. Esa es una gran idea. Establecer metas nos mantendrá enfocados y motivados. Apuntemos nuestros objetivos y cualquier actividad específica que queramos incluir. Sí. De esta manera, podemos medir nuestro progreso y celebrar nuestros logros. ¿Estoy entusiasmado con esto? Un enfoque bien organizado hará que sea una experiencia memorable. Lección 12. Técnicas de fotografía. Eso es impresionante. ¿Editas tus fotos o las mantienes naturales? Normalmente los edito un poco para mejorar los colores y la iluminación, pero prefiero un aspecto natural. Lo entiendo perfectamente. Es bueno mantener la autenticidad del momento capturado. Exactamente. Quiero que mis fotos reflejen la verdadera belleza de lo que experimenté. La edición puede ser una gran herramienta, pero es importante no exagerar. Sí, encontrar ese equilibrio es crucial para mantener la esencia de la imagen original. Creo que tu enfoque hace que tu fotografía parezca más genuina y fácil de identificar. Gracias. Disfruto compartir mi perspectiva a través de mi lente de una manera natural. Planifiquemos pronto un día de fotografía, me encantaría aprender algunas de tus técnicas. Lección 13. Investigación de vuelo. Al reservar un vuelo, vale la pena consultar tanto el sitio web de la aerolínea como otros agregadores. Absolutamente. Comparar precios puede ayudarte a encontrar las mejores ofertas disponibles. Sí, y a veces las compañías aéreas ofrecen descuentos exclusivos que no encontrarás en ningún otro lugar. Eso es cierto. Vale la pena investigar un poco antes de tomar una decisión final.
Además, leer las reseñas puede dar una idea de la calidad del servicio de la aerolínea. Definitivamente. Saber qué esperar puede mejorar la experiencia de viaje en general. ¿Alguna vez has encontrado una buena oferta utilizando un agregador? Sí, una vez ahorré una cantidad considerable en un billete de ida y vuelta al comparar las opciones. Eso es impresionante. Tengamos esto en cuenta para nuestros planes de viaje futuros. Lección 14. Aspiraciones profesionales. Un dentista arregla los dientes, que es un trabajo muy importante en nuestra sociedad. Absolutamente. La salud dental es crucial para el bienestar y la confianza en general. Si eres bueno discutiendo, incluso podrías considerar una carrera en derecho. Eso es interesante. Los abogados deben ser persuasivos y elocuentes en sus argumentos. Sí, y desempeñan un papel vital en la defensa de los derechos de los clientes. Es fascinante cómo diferentes habilidades pueden conducir a diferentes trayectorias profesionales. Exactamente. Es esencial explorar nuestros intereses y puntos fuertes para encontrar la opción adecuada. Estoy de acuerdo. Sigamos discutiendo nuestras metas y aspiraciones, es inspirador. Sí, apoyarnos unos a otros en nuestros viajes es lo que hace que todo valga la pena. Lección 15. Raíces irlandesas. Cuando pienso en Irlanda, pienso en el lugar de donde vino mi familia hace muchos años. Es una conexión tan hermosa. Irlanda es rica en historia y cultura. Sí, mis antepasados se enfrentaron a muchos desafíos, pero también cultivaron un fuerte sentido de comunidad. Es sorprendente cómo esas raíces pueden dar forma a nuestras identidades en la actualidad. Absolutamente. Me enorgullece saber que parte de mi herencia proviene de un lugar tan vibrante. ¿Has pensado alguna vez en visitar Irlanda para explorar la historia de tu familia? Me encantaría. Caminar por las mismas calles que mis antepasados sería una experiencia significativa. Sí, y podrías aprender mucho sobre las tradiciones e historias de tu familia. Definitivamente. Sería como conectar el pasado con el presente de una manera tan profunda. Lección 16. Encontrando lo esencial. Lo siento, hoy dejé el mío en casa, tenía mucha prisa esta mañana. Eso nos pasa a todos a veces. ¿Qué tal encontrar una tienda cercana para comprar lo que necesitas? Esa es una gran idea. Agradezco tu ayuda, siempre es bueno tener un plan de respaldo. Por supuesto. Hay una tienda de conveniencia a solo unas cuadras, podemos echarle un vistazo. Perfecto. Podré elegir algunos artículos esenciales y sentirme más preparada para el día. Además, es una buena excusa para estirar las piernas y disfrutar de un pequeño paseo juntos. Sí, siempre disfruto de un cambio de escenario, especialmente cuando implica un poco de aventura. Exactamente. Y quién sabe. Puede que descubramos algo interesante en el camino. Lo espero con ansias. Salgamos a ver qué encontramos. Lección 17. Frutas exóticas. Algunas frutas son más exóticas que otras, como la fruta del dragón y la carambola, solo por nombrar algunas. Absolutamente. Esos sabores únicos y colores vibrantes realmente pueden atraer a cualquiera a probarlos. Y cada fruta exótica tiene su propio conjunto de beneficios para la salud, lo que las hace aún más atractivas. Sí. Me encanta cómo pueden añadir un toque divertido a nuestras ensaladas o batidos de frutas habituales. ¿Has probado alguna vez un lichi? Su sabor dulce y floral es simplemente delicioso. Lo he hecho.
Es como una explosión de sabor en la boca, tan refrescante y diferente. Creo que deberíamos explorar un mercado local para encontrar algunas de estas frutas exóticas. Esa es una gran idea. Será divertido descubrir nuevos sabores juntos. Aprovechemos el día y veamos qué otras sorpresas podemos encontrar allí. Lección 18. La generosidad del tomate. Tenemos tantos tomates de nuestro huerto que siempre regalamos algunos a nuestros vecinos. Es un gesto encantador. Compartir productos de cosecha propia realmente puede fortalecer los lazos comunitarios. Exactamente. Es agradable difundir la alegría de la jardinería y los frutos de nuestro trabajo. Además, los tomates frescos saben mucho mejor que los comprados en la tienda. Es un verdadero regalo. Estoy de acuerdo. Hay algo especial en disfrutar de los alimentos que se cultivan con cuidado. ¿Alguna vez has pensado en crear un pequeño club de jardinería en el vecindario? Es una idea fantástica. También alentaría a otros a cultivar sus propios vegetales. Y podríamos compartir consejos y recetas para que sea una experiencia divertida y educativa. Sí. Hablemos con nuestros vecinos y veamos si están interesados en unirse a nosotros. Lección 19. Objetivos de acondicionamiento físico. Definitivamente lo intentaré, parece un enfoque útil para mantenerse en forma. ¿Qué hay de tu peso objetivo? ¿Has hecho algún progreso hacia ese objetivo recientemente? De hecho, lo he hecho. He sido más consistente con mis entrenamientos y con una alimentación saludable. Es genial escuchar eso. El progreso lleva tiempo, pero cada paso cuenta para alcanzar la meta. Absolutamente. He descubierto que llevar un registro de mis comidas me ayuda a rendir cuentas. Eso es inteligente. Es sorprendente cómo ser conscientes de lo que comemos puede provocar cambios positivos. Sí, y me siento más motivado cuando veo los resultados de mis esfuerzos. Mantener esa motivación es clave. ¿Cuál es tu próximo paso en tu viaje de acondicionamiento físico? Creo que probaré una nueva clase de ejercicios para mantener las cosas emocionantes y desafiantes. Lección 20. Opciones profesionales. Hay tantos trabajos que hacer, tal vez podrías arreglar ordenadores o trabajar en un campo tecnológico. Esa es una buena sugerencia. La tecnología está en constante evolución y hay una gran demanda de esas habilidades. Además, trabajar en tecnología puede ser muy gratificante, tanto desde el punto de vista creativo como financiero. Absolutamente. Me encanta la idea de resolver problemas y ayudar a otros con problemas tecnológicos. Y muchos trabajos tecnológicos ofrecen condiciones de trabajo flexibles, lo cual es una gran ventaja. Sí, aprecio la posibilidad de trabajar desde casa o tener horarios flexibles. ¿Ha considerado tomar algún curso para mejorar sus habilidades en esta área? De hecho, estoy buscando algunos cursos en línea que podrían ayudarme a empezar. Eso suena como un gran paso adelante. Mantengámonos motivados unos a otros mientras exploramos nuestras opciones. Lección 21. Resoluciones de Año Nuevo. La gente habla de las resoluciones de Año Nuevo todos los años, pero yo no me molesto en hacerlas yo mismo. ¿De verdad? Me parece interesante. Muchas personas ven el nuevo año como un nuevo comienzo para establecer metas. Sí, pero creo que el cambio puede ocurrir en cualquier momento, no solo al comienzo de un nuevo año. Ese es un punto válido. Algunas personas pueden sentirse presionadas para tomar resoluciones, pero pueden establecer metas cuando lo deseen. Exactamente. Para mí, se trata más de hacer mejoras continuas en lugar de esperar a una fecha específica. Puedo ver cómo eso puede parecer más natural, permite la flexibilidad en el crecimiento personal. Sí,
Y es importante reconocer que el progreso es a menudo un proceso gradual en lugar de un cambio repentino. Absolutamente. Celebrar los pequeños logros a lo largo del año puede ser tan gratificante como cualquier resolución de año nuevo. Al final, se trata de encontrar lo que funciona mejor para ti y para tu camino hacia la superación personal. Lección 22. Conociendo a los superhéroes. Dijo que quería conocer a los superhéroes, lo que me pareció bastante entrañable y divertido. Eso es adorable. Los niños suelen tener ideas tan imaginativas sobre los héroes y sus aventuras. Sí, y mi padre le dijo que podría conocer a algunos superhéroes en la próxima convención de cómics. Parece un evento fantástico. Las convenciones son geniales para que los fanáticos se conecten con sus personajes favoritos. Exactamente. Es una oportunidad maravillosa para que los niños se involucren con sus pasiones y conozcan a personas de ideas afines. Además, ver cómo sus personajes favoritos cobran vida puede ser una experiencia mágica para ellos. Absolutamente. Fomenta un sentido de comunidad y entusiasmo entre los fanáticos de todas las edades. Al final, momentos como estos crean recuerdos duraderos e inspiran la creatividad en las mentes jóvenes. Sí, y quién sabe, tal vez algún día él mismo se convierta en superhéroe. Lección 23. Programas de la vida real. A mi madre le gustan los programas sobre situaciones de la vida real, le gusta ver las noticias para mantenerse informada. Eso es interesante. Muchas personas aprecian las historias de la vida real porque pueden ser muy atractivas y fáciles de identificar. Sí, y ver cómo se desarrollan los hechos reales puede proporcionar una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Absolutamente. A menudo genera conversaciones importantes sobre eventos actuales y problemas sociales. Exactamente. Mi madre cree que es esencial estar al tanto de lo que sucede a nivel local y mundial. Estoy de acuerdo. Mantenernos informados nos permite tomar mejores decisiones como ciudadanos de nuestras comunidades. Además, puede inspirarnos a tomar medidas sobre los problemas que nos importan. Al final, estar conectados con situaciones de la vida real nos ayuda a empatizar con los demás y fomenta un sentido de comunidad. Sí, y nos anima a participar más activamente en el mundo en el que vivimos. Lección 24. Crecer juntos. Eso es increíble. Espero que algún día yo también pueda cultivar algo así, suena increíblemente gratificante. Sí, cuidar las plantas puede ser una experiencia muy gratificante, ya que nos conecta con la naturaleza de una manera única. Exactamente. No se trata solo del resultado final, el proceso de verlos crecer es muy satisfactorio. Absolutamente. La jardinería enseña paciencia y cuidado, que son habilidades valiosas en todos los aspectos de la vida. Y es emocionante pensar en las posibilidades, desde flores hasta verduras y todo lo demás. Sí, cada planta tiene sus propias necesidades y peculiaridades, lo que la convierte en una maravillosa experiencia de aprendizaje. Al final, cultivar algo es más que solo las plantas, también se trata del crecimiento personal. Definitivamente. Fomenta un sentido de logro y responsabilidad que puede ser muy enriquecedor. Sí, y espero con ansias el día en que pueda experimentar esa alegría de primera mano. Lección 25. Excursión al aire libre. ¿Quieres acompañarme? Voy a salir a tomar un poco de aire fresco. Claro. Me vendría bien un poco de aire fresco, ha pasado un tiempo desde la última vez que salgo. Eso es genial.
Pasar un poco de tiempo al aire libre realmente puede ayudarte a despejar la mente y a levantarte el ánimo. Absolutamente. Me siento con más energía y frescura después de pasar tiempo en la naturaleza. Exactamente. Demos un agradable paseo y disfrutemos del paisaje que nos rodea. Me encanta esa idea. Es una manera perfecta de relajarse y escapar de la rutina diaria. ¿Seguro? Además, siempre es bueno tener buena compañía mientras disfrutas del aire libre. No podría estar más de acuerdo. Aprovechemos al máximo este tiempo juntos al aire libre. Lo espero con ansias. Va a ser una excursión encantadora. Lección 26. Reflexiones profesionales. Los primeros años de mi carrera profesional fueron mediocres, pero aprendí mucho durante ese tiempo. Me identifico. Esos primeros años pueden ser desafiantes a medida que descubres tu camino. Exactamente. Me llevó tiempo ganar confianza y encontrar mi lugar en la industria. Creo que esas experiencias son cruciales para el crecimiento, aunque no parezcan impresionantes en ese momento. Absolutamente. Dan forma a lo que somos y nos preparan para los desafíos futuros. Estoy de acuerdo. Cada experiencia, buena o mala, contribuye a nuestro desarrollo personal y profesional. Sí, y estoy agradecido por las lecciones aprendidas, me han hecho más fuerte. Es inspirador escuchar cómo has crecido a lo largo de tu viaje. Gracias. Creo que la perseverancia es la clave del éxito. Lección 27. ¿Cómo llegar? Eso es genial. ¿Me puede dar instrucciones, por favor? Ciertamente. Al salir del hotel, siga recto durante 2 cuadras. Perfecto. Lo tendré en cuenta, parece fácil de seguir. Sí, es una ruta sencilla, por lo que no deberías tener ningún problema. Agradezco la ayuda. Siempre es bueno tener un guía local para saber cómo llegar. Por supuesto. Una vez que llegues a la calle principal, verás la entrada del parque a tu izquierda. Genial. Tengo muchas ganas de explorar el parque y disfrutar del paisaje. Seguro que te encantará, el parque es precioso, especialmente en esta época del año. Gracias de nuevo por las indicaciones. Me aseguraré de tomar algunas fotos para compartirlas. Lección 28. Medidas de área. El área es de 300 milímetros cuadrados, esa es una medida precisa. Sí, y alternativamente, podríamos considerar las dimensiones de la base para mayor claridad. Esa es una buena idea. Entender la base puede ayudar a visualizar el tamaño total. Absolutamente. Es esencial tener ambas perspectivas al hablar de las mediciones. He descubierto que las mediciones claras son cruciales para el éxito de los proyectos. Sí, especialmente cuando se trata de planificar y ejecutar diseños con precisión. Asegurémonos de comprobar nuestros cálculos para evitar errores. Definitivamente. La precisión es clave para lograr los resultados deseados. Tengo muchas ganas de trabajar en este proyecto contigo. Lección 29. Preparación para el clima. Se estabiliza pronto, pero hasta entonces, tendré mi paraguas a mano por si acaso. Esa es una jugada inteligente. El clima puede ser impredecible y es mejor estar preparado. Absolutamente. He aprendido que tener un paraguas puede salvar el día durante las lluvias repentinas. Sí, y siempre es una molestia quedar atrapado por la lluvia sin ningún tipo de protección. Exactamente. Prefiero disfrutar de mis salidas sin preocuparme por mojarme. También revisemos el pronóstico con regularidad para mantenernos informados sobre cualquier cambio.
Gran idea. Conocer el clima nos ayudará a planificar mejor nuestras actividades. Sí, y garantizará que pasemos un buen rato sin importar las condiciones. Brindemos por mantenernos secos y disfrutar de nuestras aventuras juntos. Lección 30. Aplicaciones de aprendizaje de idiomas. También deberíamos buscar aplicaciones de aprendizaje de idiomas en nuestros teléfonos para mejorar nuestras habilidades. Es una idea brillante. El uso de aplicaciones puede hacer que el aprendizaje sea más interactivo y divertido. Sí, y con frecuencia proporcionan ejercicios que ayudan a reforzar lo que aprendemos. Exactamente. Además, muchos de ellos nos permiten practicar el habla y la escucha. Me encanta lo accesible que se ha vuelto el aprendizaje de idiomas a través de la tecnología. Absolutamente. Podemos practicar en cualquier momento y en cualquier lugar, lo cual es muy conveniente. Hagamos una lista de las aplicaciones que queremos probar y veamos cuál se adapta mejor a nosotros. Gran plan. Explorar diferentes opciones nos ayudará a encontrar la opción perfecta. Estoy emocionada de comenzar este viaje lingüístico juntos. Lección 31. Lo más destacado del viaje. ¿Francia? Eso es genial. ¿Cuáles fueron algunos de los aspectos más destacados de su viaje? Una de las experiencias más memorables fue visitar la Torre Eiffel. Eso suena increíble. Siempre he querido verlo en persona. Realmente es impresionante, especialmente cuando lo ves iluminado por la noche. Solo puedo imaginarme lo hermoso que debe ser. ¿Qué más disfrutaste? También me encantó explorar las encantadoras calles de Montmartre. El arte y la cultura fueron inspiradores. Sí, esa área es conocida por su vibrante atmósfera e historia artística. Absolutamente. Tomé muchas fotos y me sumergí en las vibraciones creativas. Planeemos juntos un viaje a Francia, me encantaría vivir todo eso contigo. Lección 32. Comentarios sobre precios. ¿Qué opinan de nuestros precios? Lo encontraron competitivo en comparación con productos similares en el mercado, lo cual es alentador. Es genial escuchar eso. Siempre es reconfortante saber que ofrecemos valor a nuestros clientes. Absolutamente. Los comentarios nos ayudan a entender cuál es nuestra posición en la industria. Sí, y es importante mantenerse informado sobre la competencia para seguir siendo relevante. Estoy de acuerdo. Debemos evaluar continuamente nuestras estrategias de precios para asegurarnos de que se alinean con las expectativas de los clientes. Reunamos también más comentarios para ver si hay áreas de mejora. Gran idea. Cuantos más conocimientos tengamos, mejor podremos adaptar nuestras ofertas. Estamos aquí para mantener nuestra ventaja competitiva, al mismo tiempo, ofrecer productos de calidad. Lección 33. La importancia del conocimiento. Ya sabes, la libertad realmente florece cuando priorizamos hacer que los corazones de los niños se orienten hacia el conocimiento y el carácter. Es una idea profunda. Fomentar el amor por el aprendizaje en las mentes jóvenes es esencial para un futuro mejor. De hecho, la educación fomenta el pensamiento crítico y la empatía, los cuales son cruciales en el mundo actual. Por supuesto, e inculcar valores sólidos en los niños los ayuda a convertirse en adultos responsables que pueden contribuir positivamente a la sociedad. Sí, es una responsabilidad colectiva que tenemos garantizar que la próxima generación esté equipada para hacer frente a los desafíos de manera frontal. Y no se trata solo de lo académico, el desarrollo del carácter desempeña un papel vital en la configuración de sus interacciones con los demás. Exactamente, cuando los niños aprenden a valorar la integridad y la amabilidad, se convierten en líderes más compasivos en el futuro. En última instancia, al centrarnos en el conocimiento y el carácter,
creamos una base para una libertad y un progreso duraderos. Bien dicho. Se trata de construir una sociedad que se nutre del respeto y la comprensión mutuos. Lección 34. Éxito temprano en los deportes. Es fascinante cómo algunos atletas logran un éxito notable a una edad tan temprana, es realmente inspirador. Por ejemplo, ¿sabías que Bolt ganó Wimbledon cuando solo tenía 19 años? Sí, eso es increíble. Sus primeros triunfos sentaron las bases para una legendaria carrera en el tenis. Demuestra que con talento, determinación y trabajo duro, los atletas jóvenes pueden alcanzar alturas extraordinarias. Por supuesto, y su trayectoria demuestra que el apoyo y la formación adecuados pueden marcar la diferencia. Sí, y es importante reconocer los sacrificios que hacen los atletas jóvenes para perseguir sus sueños. De hecho, equilibrar la formación y la educación puede ser todo un desafío, pero muchos logran sobresalir en ambas. Es un testimonio de su dedicación y pasión por el deporte, que a menudo motiva a otros a seguir sus pasos. En última instancia, el éxito temprano puede inspirar a las generaciones futuras a esforzarse por alcanzar la grandeza en sus propios esfuerzos.